pastores. Ahora abrimos la palabra en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Buscamos el capítulo y es el último y la última reflexión sobre una serie que estuvimos considerando acerca de la vida en la fe. Leo ese capítulo. Alguno me dijo ya 2 o 3 veces, parece que no eres tú, porque estás leyendo un montón de versículos cuando habitualmente lees uno solo. Bueno, vamos a leer un montón de versículos, todo el capítulo 3. Carta segunda de Pedro, capítulo 3, comenzamos en el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán turbadores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro cierra su escrito, su último escrito. Pedro está en una situación parecida a la de Pablo cuando escribe la segunda carta a Timoteo. El tiempo suyo ha terminado, va a ser ejecutado en Roma, y el apóstol escribe una carta, como dije al principio, para avivar la fe de los creyentes y hacerle alguna advertencia. Es como el padre de familia o el pastor de la iglesia ya anciano que le queda poco tiempo y anima a sus hermanos en la fe para que perseveren en ella conforme a lo establecido por Dios. Como veis, y supongo que recordaréis, la epístola sigue un proceso lógico. Comienza hablándonos de salvación y de esperanza en el capítulo 1, después de la firmeza de la fe y de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana en el capítulo 2, y va a concluir en este capítulo 3 con la esperanza que procede de la fe.
Nosotros hemos creído, sí. ¿En quién? En Cristo. ¿Y esperamos cielos nuevos y tierra nueva? Por supuesto que sí. Pero no podemos olvidar que la esperanza cristiana está siempre vinculada a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. No hay esperanza sin Cristo. No hay seguridad sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. No hay vida cristiana sin Cristo. No hay santificación sin Cristo. No hay gozo sin Cristo. Cristo es todo en la vida del cristiano. El apóstol Pablo lo decía con aquellas palabras tan conocidas: para mí el vivir es Cristo. Ahora, Pedro en este capítulo levanta la mirada a lo que viene y habla de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva, pero no puede dejar de mirar en su entorno. Y cuando él mira en su entorno se encuentra con un grupo de personas que luchan contra la fe. No sabemos exactamente a quiénes se refiere, pero no tiene tampoco ninguna importancia. El hecho evidente es que hay personas que cuestionan la fe y cuestionan la esperanza del creyente. Leo el capítulo, hay mucho contenido en él. No tenemos, por supuesto, tiempo esta mañana para detenernos en el contenido total del capítulo, solamente algunas cosas. En primer lugar, Pedro se refiere a una aparente demora y dice que los enemigos de la gracia están permanentemente diciendo a los cristianos: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde viene Cristo? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué se demora? En segundo lugar, hay una acción, y esta acción, que es una acción procedente de Dios, que se comunica también al creyente. El creyente en esa acción tiene claro lo que está esperando, cuál es su consideración especial, y ve en todo eso la actuación de Dios. Dios está en el trono de la historia. Dios está en el control de la creación. El Dios de la Biblia no lo sorprenden los acontecimientos actuales. No importa dónde tú vayas, la gente está inquieta. Y está inquieta porque el mundo actual es un mundo conflictivo y problemático. El mundo de hoy es un mundo que no ofrece ninguna esperanza. No hace falta recordar lo que acaba de pasar en Barcelona y lo que pasará continuamente. Y decimos: ¿en qué va a terminar esto? Y la respuesta para el cristiano es esta: esto concluirá conforme al propósito de Dios. Dios está en el trono. Y la historia para Dios es profecía que se cumple. Y la profecía es simplemente historia por cumplir. El Dios de la Biblia tiene el control y la coordinación de todo. Nada le sorprende. Él conoce todas las cosas. Y por último, en el capítulo está una advertencia para nosotros. Si nosotros esperamos esto, a veces nosotros esperamos las cosas que vienen y nos gozamos en el cielo con la perspectiva profética y caminamos por la fe por la calle de oro y entramos por las puertas de perlas y nos extasiamos con las glorias maravillosas que habrá allí y la paz del lugar, pero esto debe producir algo en el tiempo presente. Y Pedro nos exhorta cuando dice: vosotros que esperáis, esperadlo en santidad. Primeramente, pues, la demora. El apóstol tiene un interés. Yo siempre pienso que cuando llegan las epístolas al último capítulo, lo digo contextualizándolo para nosotros, el apóstol Pedro dice al que escribía la carta: ¿cuánto papel tienes? Realmente no era papel, pero ¿cuánto papel tienes? Y él le dice: mira, Pedro, solamente un folio. Y Pedro dice: apuremos un poco y hagamos resaltar algunas cosas que no quiero que se queden en mi cabeza. Por tanto, introduce esta última parte diciéndole: amados, queridos hermanos, los destinatarios de la epístola, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas cartas, tanto en la primera como en la segunda, despierto ¿qué? No vuestro entendimiento, vuestro limpio entendimiento. Despertar el entendimiento es ponerte en vela. Despertar el limpio entendimiento es recordar lo que tú debes recordar
en cuanto al futuro de la historia y en cuanto a tu vida cristiana. ¿Qué es lo que tiene que recordar el creyente? ¿Qué debo recordar yo continuamente? Mira el versículo 2, para que tengáis memoria ¿de qué? De las palabras que han sido dichas por los santos profetas y por los apóstoles. De manera que una vez más, de los muchos cientos de veces que hay en la Biblia, la Escritura, por medio de los apóstoles, exhorta a la Iglesia a volver a la Biblia sin condiciones. No podemos vivir la vida cristiana sin recordar la palabra. Y la palabra de Dios dice aquí que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, fue traída por apóstoles. El mismo apóstol Pedro lo dice de aquella manera cuando, hablando de la inspiración de la Biblia, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Luego, todo cuanto hay en el Antiguo Testamento es palabra de Dios, claro, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero Pedro hace referencia ahora al Nuevo Testamento. Tal vez no estaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero ya había bastantes. Y muchos de ellos procedían de Pablo. De manera que el apóstol Pedro dice ahí, como Pablo, nuestro hermano, os ha escrito a veces cosas difíciles que algunos tuercen como las demás escrituras. Luego, la escritura del Nuevo Testamento es exactamente igual en valor que la escritura del Antiguo Testamento. Vuelvo a recordar, debo recordar para mí, no puede pasar un segundo de la existencia cristiana que no esté vinculada con la Biblia. ¿Lo entendéis? Lamentablemente la Biblia se lee poco. Yo diría cada vez menos, es triste. La Biblia ha desaparecido de muchos púlpitos. Hablando con uno de los directores de la facultad, me decía que uno de los problemas que tienen es que cada vez hay menos alumnos estudiando. Estamos hablando de Hispanoamérica, mucho menos aquí. Menos alumnos estudiando porque la idea que corre es que la iglesia de hoy no necesita exposición bíblica contundente. Que lo que la iglesia de hoy necesita es algo que llame la atención en cierta medida y que la gente, esta es la frase que me mencionaba, está escrita, que la gente entre sonriendo en la iglesia y salga sonriendo también. Es decir, nada afecte la vida cristiana. Pedro dice todo lo contrario. Dice, yo quiero que estéis permaneciendo en la Escritura. Ahora Pedro habla de una realidad triste en los versículos 3 y 4. Sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Postreros días es el tiempo actual. Algunas veces se tiene la tentación, digamos así, de decir postreros días es el tiempo inmediatamente anterior a la venida de Cristo. También es verdad. Pero como los postreros días es el tiempo anterior a la venida de Cristo, entonces no tenemos que preocuparnos del tiempo actual tanto. Tendremos que ver el futuro. ¿Y cuándo viene Cristo? Pero no importa dónde tú estés situado en tu condición teológica. Quiero decirte que en los postreros días se refiere al tiempo desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y nos dice el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, que en estos postreros días el mundo estará lleno de burladores, que fundándose en su propia concupiscencia, se burlan ¿de qué? Mira el versículo siguiente. ¿Dónde está la promesa de su venida? Indudablemente, cuando Cristo iba a ir al cielo, los discípulos, los apóstoles, los que estaban allí, pensaban que iba a regresar inmediatamente. ¿Recordáis que ellos dicen a Jesús cuando iban al lugar de la ascensión: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Y Cristo les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Ellos pensaban, y la evidencia de esto está que cuando Cristo asciende a los cielos y la nube le retira de los ojos de aquellas personas, ¿qué hicieron ellos? Continuaron mirando el cielo. Y los ángeles irrumpen en el sitio donde están y les dicen: ¿por qué estáis, varones galileos? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús no dijo viene, vendrá. Así como lo habéis visto ir al cielo. Vendrá en un tiempo. Cristo ha sido indefinido en este asunto por necesidad de revelación de parte de Dios. Hay fechas reservadas solamente para Dios. Nadie las conoce. Y Él dice en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, ¿qué? Vendré otra vez. Esto es lo que yo tengo que entender esta mañana. Los burladores vienen a mi entorno y me dicen 2000 años de distancia y todo sigue igual. Bueno, no todo sigue igual. Yo creo que seguimos peor. La historia de la humanidad no funciona en mejoría por una sola razón, porque ya lo dijo Dios en Génesis 6, que el corazón del hombre es continuamente el mal. El hombre no practica el mal, es que el mal reside en el corazón del hombre y el corazón del hombre es malo. Nadie os engañe hablándoos de que la sociedad actual, con su humanismo, con sus identidades identidades de género y cosas por el estilo, con su feminismo extremo, con su machismo, me da lo mismo. La sociedad de hoy es una sociedad con un racionalismo absorbente y con una indefinición total y plena. Juan Marcos decía hace poco tiempo que estábamos en la era de la posverdad. Es una enorme verdad. Nada es verdad absoluta. Y este mundo de hoy traerá como consecuencia de mal en peor, conflicto tras conflicto. Pero los cristianos sabemos que la palabra de Jesús se cumple. Y los burladores dicen: ¿dónde están? Y nosotros respondemos: nuestro Dios está en los cielos. Ahora notad algo de sus burladores: andan según sus propias concupiscencias, es decir, su mala acción, su vida incorrecta. No les interesa lo que las profecías dicen sobre el futuro. Y entre otras cosas, porque la profecía que habla del futuro habla de poner fin al libertinaje del hombre. Cuando Cristo venga, habrá un reino de justicia. ¿Y dónde está la injusticia? Habrá un reino de santidad. ¿Y dónde el pecado? Habrá un reino de orden. ¿Y dónde el desorden? Luego, los que viven en el pecado, en la maldad del tiempo actual, no tienen ningún interés por aceptar esto y buscan disculpas. No se ha cumplido, no se va a cumplir. Mira el versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su venida? Mientras ellos tratan de hacernos entender o hacernos dudar, nosotros permanecemos firmes en la fe. Porque el argumento bíblico, aunque ellos lo usan en sentido contrario desde los padres, es decir, desde el principio ¿de qué? Probablemente no se refiere aquí Pedro al principio de la historia de la humanidad, ni de la historia de Israel, sino al principio de la historia de la Iglesia. Desde el principio, todas las cosas permanecen, pero añade algo: también desde el principio de la creación, es decir, nada ha variado. Estos se olvidan de que Dios irrumpió en la historia de la humanidad muchas veces. En el versículo 5 leemos que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Es decir, la creación no surge por una casualidad cósmica, surge porque Dios dijo sea, y la creación vino a existencia. Algunos científicos evangélicos o creyentes hablan de que no se puede contradecir tanto la explosión cósmica que trajo a la existencia esta creación actual. Tampoco la discuto, ni me interesa. No soy especialista en esto, ni tengo ningún interés en serlo.
No importa cómo Dios haya puesto orden y haya generado la creación. Detrás de todas estas cosas, antes de todo, estaba Dios. Y Dios dijo, sea, y fue. Y algunos vienen a discutir, bueno, en 7 días, ¿de 24 horas? Sí, de 24 horas. ¿Tú crees que es posible medir los 4 primeros días de la creación? No se puede medir. ¿Cómo no se puede medir? No, porque el sol fue creado en el 4.º día. Por tanto, ¿cómo mides el tiempo? Pero tampoco discutamos de esto, hermanos queridos. Los que creen que son 7 días de 24 horas, amén. Los que creen que son instantes, amén. Los que creen que han pasado miles de años entre un día y otro, amén. El problema no es el tiempo, porque el apóstol Pedro dice, no intentéis medir el tiempo de Dios, porque para Dios 1000 años son como un día, y un día, esta es una de las matemáticas ilógicas de la Biblia. La Biblia es absurda, perdonadme que lo diga, para el hombre por supuesto, porque si un día es como 1000 años, 1000 años ¿cómo sería? Como 1.000.000 de días. Pero lo que está diciendo Pedro es, el tiempo corre para ti, pero no para Dios. Dios está en presente absoluto y a Dios le da lo mismo un día nuestro que 1000 años nuestros, porque Dios es Dios. Y no quieren tener en cuenta estos burladores las evidencias históricas. Dios intervino en la historia. Y aquí menciona una intervención de Dios y dice el diluvio. Algunos que niegan todo se sonríen, pero no tienen respuesta a ciertas evidencias geológicas que manifiestan el diluvio. Algunos dicen, bueno, el diluvio de la Biblia viene tomado de una leyenda de los chinos o de los indios. ¿No será justo al revés? No, porque eso tampoco discuto de fechas. Lo que sé es que si aquellos han hablado de un diluvio, la Biblia tiene también razón para hablar del diluvio. Quiere decir que esto ha sido una experiencia que ocurrió en el mundo. Dios llegó al límite de la presencia del pecado, y cuando el pecado subió, Dios tuvo que intervenir mediante este cataclismo que se llama el diluvio. Pero estos se ríen. ¿No quieren ver la señal de la historia? Pedro habla de lo que va a ocurrir y dice que los cielos actuales, versículo 7, están reservados por la misma palabra de Dios para el fuego. Y nos presenta una panorámica que nunca podremos entender en esa dimensión, escapa de nuestra comprensión. Todo el infinito universo de Dios pudiera ser, pero como mínimo los cielos y la tierra actual serán pasados por el fuego. Y el Dios de la Biblia hará cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, estamos viendo verdaderas maravillas en nuestra tierra actual. Es verdad que la destrozamos, es verdad que la quemamos, es verdad que la contaminamos. Todo esto es verdad, pero no hay duda ninguna de que nuestro planeta Tierra tiene una belleza singular. Y la belleza es tan singular que Dios mismo dio testimonio de ella. Y cuando creó la tierra, Dios dijo que vio lo que había hecho y era bueno en gran manera. Luego el Dios de la Biblia, cuando recree o cuando cree, podemos discutir si va a ser una recreación de lo que ya existe o va a ser una creación nueva. No importa lo que. Lo que apunta la Biblia es a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cómo van a ser? ¿Sabes cuál es la característica? Donde mora la justicia. Justicia para Dios es evidentemente una de sus perfecciones, de sus atributos. Justicia para los hombres es la justicia que Dios otorga por medio de la obra de Cristo. Una persona que es justificada recibe un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de él, para que deje de andar en la corrupción que le era propia y viva en una vida de santidad. Tú imagínate, por favor, por un momento solo,
que la entrada en esa nueva creación de Dios representará una bendición inconcebible para nosotros. El pecado no tiene lugar allí. Cuando tú creíste en Cristo, cuando yo creí en Cristo, cuando creímos en Cristo, la justificación separó al creyente de la penalidad del pecado. Dios extingue en Cristo la responsabilidad penal del pecado. Y esta mañana hemos podido cantar y alabar al Señor y entrar en su presencia y acceder a su trono de majestad. ¿Por qué causa? Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No lo hemos hecho nosotros. Nuestro pecado ha sido extinguido en Jesús y por medio de Él. Hay algunas personas que viven pendientes del pecado de otros, señalando y apuntando con el dedo y diciendo qué vida de impiedad y de perversión, olvidándose que ellos cometen el mayor delito cuando hablan mal de su hermano. Pero estos que viven de esta manera no tienen en cuenta que Jesucristo nuestro Señor ha sido hecho para el creyente justificación, redención y santificación. No somos aceptos delante de Dios porque somos creyentes evangélicos de la Iglesia Unida. No por eso. Dios nos acepta porque estamos en Cristo. Y en Cristo estamos en su presencia limpios de todo pecado. Cuando Cristo perdonó nuestro pecado, no nos perdonó los pecados pasados hasta el día en que creímos. Nos perdonó todos nuestros pecados. Por tanto, no hay ninguna condenación. Ahora, en el tiempo presente, podemos vivir una vida de santidad por una razón. Porque Dios separó del creyente el poder del pecado. Escucha a Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Ese versículo que muchas veces he dicho parece que es una oración doble unida por una preposición. Una condición, andad en el Espíritu. Otra condición, no satisfagáis las obras de la carne. No. Lo que dice el texto es, mientras andéis en el Espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. Es decir, tenemos poder por medio del Espíritu, ¿para qué? Para no vivir en la carne. Escucha, por favor. Yo debo entender esto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el instante en que el Hijo de Dios, por la acción del Espíritu, no te libera, eres un esclavo. ¿Lo entiendes o no? Solamente puedo llevar una vida victoriosa en la medida en que el Espíritu de Dios vive en plenitud de mi vida. Cuando estamos decayendo espiritualmente y el espíritu está contristado o está apagado, nuestra vida es una vida de derrota. Pero es una vida de victoria cuando tú, en la presencia del Señor, confesando tu pecado y diciendo al Señor, límpiame, escudriñame, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando tú, haciendo un acto de confesión delante de Dios, restauras la comunión, tú eres victorioso en Cristo Jesús. ¿Lo entiendes bien? El apóstol Pedro no habla de dos formas de vida, el lunes y el martes en la carne, miércoles y jueves en ninguno, viernes, sábado y domingo el Espíritu. No. O andas en la carne o andas en el Espíritu, no hay término medio. A veces decimos, bueno, estoy bastante fuerte en el Espíritu, porque no operan en mí las obras de la carne. ¿Qué obras de la carne? Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Seguro? Sí, seguro. Segurísimo. ¿Segurísimo? Escucha lo que dice Jesús, que si alguien ha visto a una mujer que no es la suya, para codiciarla, ya ha cometido ¿qué? Adulterio. Pero bueno, dejemos esa sensibilidad a un lado. ¿Esas son las obras de la carne para ti? Y celos, pleitos, iras, contiendas y divisiones no son obras de la carne. Uno de los peores deportes que está siendo presente, que está haciéndose presente en el mundo de hoy, es la maledicencia.
Antes de salir para Chile, en mi ordenador llegó uno de esos grandes mails. ¿Sabéis lo que son los mails grandes? Los que están llenos de basura. Y uno de esos mails hablaba de uno de los evangelistas más grandes del siglo pasado, por cuyo ministerio miles de personas recibieron a Jesús. Un hombre que continuamente en sus mensajes, en las campañas evangelistas, mencionaba la Biblia y decía una y otra vez: la Biblia dice, la Biblia dice. Los maldicentes de turno están procurando desprestigiar al viejito en los últimos años de su existencia, llamándole ecuménico y cosas por el estilo. Perversos de boca, sucios de corazón, que hay que preguntarse si han nacido de nuevo. Ahí tenéis el mundo de nuestro entorno. Por tanto, Dios nos está pidiendo a nosotros que nos escapemos de la corrupción, y no es posible dejar de criticar ni de murmurar, porque es muy bonito hablar de otro y escuchar de otro. Sabes que no hay ningún murmurador que murmure si no hay un oído que le escuche. ¿Por qué motivo las mujeres y los hombres compran tanto el hola? Bueno, porque les está contando las historias y las tragedias de muchas personas. Y algunos dicen: oh, mira, cómo vive este. Mientras veas cómo vive ese, te has olvidado de cómo estás viviendo tú. Pero, lógicamente, el impío está viviendo de esta manera y hablando incorrectamente de lo que Dios ha dado. Pedro llama al arrepentimiento. Y Pedro está invitando incluso a ellos para que, dejando esa andadura incorrecta, vuelvan incondicionalmente al Señor. No podemos olvidar, hermanos queridos, que la salvación se ha recibido por la fe o no. ¿O la recibiste de otra manera? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe no es solamente el instrumento para recibir el perdón de pecados, es el instrumento para vivir la vida cristiana. Pedro estuvo diciendo permanentemente en la carta, hablando de fe. La fe forma parte de nuestra identidad de vida cotidiana. La fe nos vincula al Salvador. La fe nos hace dependientes de Dios. La fe produce en nosotros un fruto que el Espíritu Santo genera, pero que se manifiesta al exterior. No puedo vivir la vida cristiana si no vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo más y dejo el punto. La fe no nace de ti y de mí. La fe es un regalo de Dios. Algunos hablan de una fe que nace del corazón del hombre, y algunos dicen por ahí que Dios salva por gracia, pero el hombre genera la fe. ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿Por dónde? Las obras del hombre, ¿qué son? Corruptas. ¿Dónde está la fe? Ahí el apóstol dice: Dios produce en tu corazón por su espíritu la fe, que se convierte en una actividad humana cuando la ejerces depositándola en Cristo. ¿Lo entiendes? Tengo que reconocer que la fe para vivir la vida cristiana no nace de mí, no es potencialmente mía, porque por potencialidad mía yo no puedo vivir en las demandas de Dios. ¿Me estás siguiendo? Tú no puedes vivir en las demandas de Dios. Déjame que te ponga un simple ejemplo. Jesús pone 2 mandamientos. ¿Quieres tomarlos? Este es el mandamiento: que os améis unos a otros, así como yo os he amado. ¿Puedes? ¿Por ti mismo puedes? Cuando alguien te hace algo, le vas y le das un abrazo fuerte y dices: no. Cuando alguien te hace algo, quisieras agarrarlo por el cuello y retorcerlo un poco, por lo menos, ¿verdad? No puedes amar como Cristo te amó a ti. Solo puedes hacerlo si el amor de Cristo es tu amor personal. ¿Me sigues? Segundo mandamiento: id por todo el mundo y
predicad el Evangelio. ¿Lo hacemos? Es un lío salir ahí a la calle y hablarle a la persona que conoces de Cristo. Viene el director del banco con el que te vas a ver pasado mañana, martes, porque hay algo que arreglar. No, se va para la acera de enfrente. No le va a hablar de Cristo, pues le voy a hablar de Cristo. Viene alguien que tiene negocios contigo y como tú no has sido demasiado bueno con él, ¿qué le vas a hablar de Cristo? No podemos hacerlo nosotros, porque nuestra vida de santidad depende también del poder admirable de Jesús. Ahora, ¿cómo es la actuación de Dios y qué tenemos que ver en ella? Pedro dice que va a venir el día del Señor, lo tenéis ahí en el versículo 10, y dice que vendrá como ladrón. Ladrón viene, no te deja una tarjeta en el buzón y te dice voy a venir mañana por la noche a las 3 de la mañana. Viene, simplemente. Está tomando un ejemplo y habla de sorpresa. Cuando el mundo menos lo crea, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según Lucas, que de la misma manera que el relámpago aparece y circula por todo el cielo de un lado a otro, así también la venida del Señor Jesucristo. Ahora, Dios advierte que no solamente va a venir Jesús, sino que Él va a intervenir en la historia. Y va a intervenir en la historia en dos momentos diferentes. Uno, cuando Cristo venga para reinar en la tierra. Durante ese tiempo del reinado de Jesús, todos los perdidos, los no salvos, no entrarán al reino. Nicodemo viene a preguntarle a Jesús, ¿cómo sé yo que puedo entrar en el reino? ¿Por qué lo pregunta Nicodemo? Bueno, porque si es el Mesías, para los judíos Mesías y reino era lo mismo. De modo que vino el Mesías, es el Mesías, va a instaurar el reino. ¿Cómo sé que voy a entrar en el reino? Y Cristo respondió al problema de Nicodemo de una forma sencilla. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Y el Señor habla de una separación que producirá el momento de su venida a la tierra. Habla de que dos estarán en el molino, moliendo, no en el molino enorme con un caballo, ese molino pequeño de la casa con un palo y dos piedras, estarán, y uno será tomado y el otro dejado. Y casi siempre hemos enseñado, yo lo hice, hemos enseñado que aquel que es tomado es el que se va con Cristo al cielo y el que es dejado es el que no es salvo. Pues es justo al revés. Fíjate tú. El que es dejado para entrar en el reino. Y el que es tomado es echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando tú no entiendes bien traslado de la iglesia y segunda venida y las confundes, interpretas al revés. Pero eso va a traer como consecuencia una limpieza de la tierra. ¿Me sigues? Sobre el reino, Jesús. Gobernando, dice el Salmo, con cetro de hierro las naciones. Y todos los que entran en ese reino andando a la luz del Cordero. Pero no termina ahí la maldad del hombre. El hombre en su maldad se va a levantar contra Dios al impulso de Satanás. Y las naciones de la tierra no salvas se levantarán contra Dios al final de ese tiempo. Y Dios intervendrá definitivamente en la historia de la humanidad y cortará de raíz el pecado y a los pecadores. Y limpiando el cielo actual, la tierra actual, creará cielos nuevos y tierra nueva, donde el reino de Dios se extiende eternamente. Tendremos que repasar reino de Dios y concepto, ¿verdad? Cada vez estoy más convencido de que el reino con artículo no es el milenio. Y alguien me va a decir, ¿qué hereje? Sabemos que es un hereje de hace tiempo, pero cada vez va peor este hombre. Bueno, no. Eso es una manifestación más del reino. Pero en los tiempos de sed, ¿había reino? Claro que sí. ¿Y gente que obedecía a Dios? Por supuesto que sí. Y en los tiempos de los reyes de Israel, lo mismo. Y en el tiempo de la iglesia, Pablo dice que estamos en el reino.
Y al final ese reino se proyecta con todos los salvos para siempre en la presencia de Dios, en donde la relación con Cristo será vinculante para todos los salvos. No hay salvos de primera, que somos la Iglesia, y salvos de segunda, que son Israel, y salvos de tercera, que es el mundo. Hay salvos. Y estos salvos están vinculados con el Señor, porque todos los hombres salvos lo han sido por el sacrificio de Jesús. Una nueva creación. Por último, ¿cuál es la demanda? ¿Esperas esto o no? Pedro dice ahí que a veces se retrasa un poco esto, pero nosotros que esperamos debemos vivir en santa y piadosa manera, y es lógico. Somos a veces enormemente ilógicos. Dos cosas para el creyente. Primeramente, espera. ¿Estás esperando? Sí, yo espero que venga el Señor. ¿Cuándo? Bueno, no lo sé. Puede venir ahora mismo. Yo siempre espero que el domingo próximo no haya reunión, porque haya venido el Señor a lo largo de esta semana. ¡Qué fantástico! No hay problemas, no hay dificultades esperando. ¿Esperas? Si esperas, tienes que vivir como lo que va a ocurrir. Va a venir en cualquier momento. Tú imagínate que un profeta dijese hoy, en el nombre del Señor, Cristo viene el próximo jueves a las 2 de la tarde. Imagínatelo, por favor, ¿eh? No creas que esto es así. ¿Qué harías tú mañana y pasado mañana? ¿Arreglar las cosas o no? Por supuesto. Y prepararte para que el Señor te encuentre bien. Puede venir cuando menos lo esperes. No solamente puede venir Él personalmente y llevarnos a todos, puedes partir hoy de esta vida para estar con Cristo. ¿Qué tienes en tus manos para Jesús? ¿Qué tienes para poner delante del Señor? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida personal? Y la advertencia es solemne. Presentaros con diligencia para no contaminarse con el mundo, viviendo en paz. Las tres cosas son fantásticas. Primero, espera. Segundo, sé santo. Tercero, vive en paz. Esta vida de paz tiene que ver con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tiene que ver con los hermanos. Hermanos, vivid en paz los unos con los otros. Y tiene que ver contigo mismo. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Pero la paz es la experiencia personal del salvo. Y aquel profeta dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si estás inquieto, si tu vida no está funcionando de acuerdo con las demandas de la Escritura, este y ahora es el momento. El momento de que tú como creyente digas al Señor, Señor, ayúdame a vivir una vida de expectación porque tú vienes. Ayúdame a vivir una vida de compromiso porque tú has sido comprometido conmigo. Ayúdame a vivir una vida de santidad. Ayúdame a vivir una vida de paz. ¿Estás disgustado con tu esposa? ¿Has tenido un problema ayer sábado, hoy por la mañana? Casi siempre los problemas con las esposas son el domingo por la mañana. Vamos, que no llegamos y ahí está yo. ¿Tienes algún problema? Vete cuanto antes y dale un abrazo. Y experimenta la paz de la relación. Con tu hermano, que a veces sales del lugar, de este lugar, y procuras, si estás en el palco, salir antes de nadie para... Busca a tu hermano y dile, te amo en Cristo. ¿Vives una vida de desorden en tu vida personal? Vuelve sin condiciones a Jesús. Pero es también un llamamiento que quiero hacer esta mañana para aquellos que no tienen esta esperanza profunda de que Cristo viene. Solo hay segura esperanza para los que han creído. Jesús ha dicho,
vendré otra vez y a vosotros, a los creyentes, os tomaré a mí mismo. Estar en esa posición, recibir a Cristo y estar con Él para siempre, solo es posible cuando tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Solo es posible para aquel que ha dicho a Jesús en su intimidad personal: Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador personal, y le ha dado su vida a Cristo. Tal vez entre nosotros esta mañana haya alguna persona, algún joven, alguna señorita, algún niño, alguna persona mayor, que no tiene la seguridad de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Dios te ha traído esta mañana a este lugar para recordarte la invitación admirable de Cristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez tu corazón te diga: has vivido ofendiendo a Dios por tanto tiempo, ¿crees que será recibido? No lo dudes, por favor. Jesús dice: todo el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Es el pródigo en la provincia apartada que está viviendo perdidamente y de pronto desanda el camino y viene al encuentro del Padre para recibir de su Padre un beso y un abrazo y ponerlo en la condición de hijo. Es el momento en que tú debes decidir. Alguien puede preguntarme: ¿y cómo voy a hacer esto? Yo sé que necesito a Cristo, ¿cómo puedo hacerlo? Puedes cerrar tus ojos ahí donde está, y voy a pediros a toda la congregación que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, y puedes decir al Señor en una oración personal que tú tengas en tus propias palabras, o si no, dile a Cristo de esta manera: Señor Jesús, tú eres el Salvador del mundo y yo te necesito. Vengo a ti para que tú perdones mi pecado y me des vida eterna. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te entrego mi vida. Amén. ¿Hay alguna persona que ha hecho esta oración esta mañana? ¿Alguna persona que ha dicho al Señor: Señor, necesito de ti, y quiero orar por él, por ella? ¿Quieres levantar tu mano? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Es el encuentro personal con Jesús. El decirle a Cristo: Señor, aquí estoy para que tú me salves. No quiero extender este tiempo, pero todavía una oportunidad, solo una. Hay alguien que dice a Jesús: sálvame, Señor.